Seguimos entonces con nuestra segunda sesión de contextualización. Habíamos visto los ejes transversales. Vamos entonces a mirar ahora la comparación de las estructuras entre Código de Procedimiento Civil y Código General del Proceso. En cuanto a los libros, estamos hablando solo de la estructura formal. Pues allí encontramos que no hay ningún cambio, porque tanto el Código de Procedimiento Civil como el Código General del Proceso tienen un título preliminar y 5 libros. Y si usted mira con cuidado, pues en las dos estructuras se mantiene. Hay unos cambios, claro, significativos, pero en la formalidad, pues simplemente se mantiene. En cuanto a los tipos de procesos, miraremos una reingeniería de esos procesos. De eso también se han tejido varias situaciones erróneas en torno a decir que es que con el Código General del Proceso desaparecieron unos procesos y que ya no existen. No, hay que tener cuidado porque lo que hay es una reingeniería que la vamos a puntualizar y la vamos a precisar para que en eso también tengan claridad. Y en cuanto a los procedimientos, pues sabemos están amarrados a los tipos de procesos y también han surgido algunos cambios. En cuanto al título preliminar, ¿qué sucedió entre las dos estructuras? Vamos de aquí en adelante, o sea, con el título preliminar y los 5 libros, a hacer la comparación entre las dos estructuras, o entre los dos códigos, mejor, entre el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso. En el Código General del Proceso se amplían los principios, o sea, se incorporan otros nuevos principios, como el de igualdad, inmediación, concentración, legalidad, debido proceso. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. En el Código de Procedimiento Civil, el legislador para el año de 1970 consideró que los principios de gratuidad, impulso y el de las instancias era suficiente para orientar todo lo que correspondía a ese código. Él consideró que con eso era suficiente, tenerlos como base, no porque no existan más. En materia principialística y hablando en materia procesal hay más de 150 principios, pero es que no tiene ningún sentido llegar a incorporar todos los principios en un código porque el código se haría interminable, grandísimo, engorroso. Entonces los legisladores y los que promueven las reformas le apuntan a los principios orientadores, los que creen ellos que son suficientes para orientar el quehacer o el querer de esa normatividad procesal civil. Entonces, en el Código de Procedimiento Civil existen esos tres, el de gratuidad, el de impulso y el de las instancias. Esos mismos tres se incorporan en el Código General del Proceso y se adicionan estos 7, el de acceso a la justicia, el de proceso oral y por audiencias, el de igualdad de las partes, el de concentración, el de inmediación, el de legalidad y aquel que reza que el proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley, que no es nada distinto a la preexistencia de la norma. Si usted mira toda esta gama de los que se adicionaron, ¿a dónde apuntan? Apuntan a cumplir con el cometido que lo hablábamos anteriormente del Código General del Proceso, es de dar un tratamiento mayoritariamente oral a la actuación procesal. Las instituciones procesales son las mismas, pero vamos a procurar un tratamiento mayoritariamente oral para cumplir con el cometido de la duración razonable de los procesos de las actuaciones. Sobre este tema de principialística que estamos evidenciando y viendo allí, pues no me voy a meter, porque por ejemplo, el proceso oral y por audiencias, eso en mi sentido no es ningún principio, eso es un sistema o es un esquema que se maneja, y el proceso puede ser oral y escrito. Además, dice un proceso oral y por audiencias con un I copulativo que para mí es redundante, porque las actuaciones orales en Colombia solo se evidencian a través de las audiencias.
Alguien podría decir, bueno, también las diligencias, sí, pero es que las diligencias en el fondo son unas audiencias pertinentes según la actividad procesal. Entonces, para mí eso no es ningún principio, pero ya les digo, no es menester meternos aquí a discusión, ni nada. Los otros ustedes todos los conocen, saben a qué se refieren y a eso entonces le apunta el legislador para poder cumplir con que los procesos estén dentro de un marco de una duración razonable para resolverlos. Nos ubicamos en en los sujetos procesales, que es el libro primero. Quiero advertir también, estamos hablando de los cambios más relevantes. Han habido muchos cambios y hay muchos cambios entre el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso. Pero lo que me interesa a mí en esta contextualización es los más relevantes. Y con base en eso, poder determinar al final del ejercicio si efectivamente hay cambios estructurales entre lo que se denomina Código de Procedimiento Civil y Código General del Proceso. Pero esa conclusión sí llegan ustedes, cada uno de ustedes, a través de todo el ejercicio al final. Entonces, en los respectivos libros voy a hacer solo énfasis en las instituciones procesales que yo considero que efectivamente tuvieron una modificación. Entonces, en ese libro primero que nos habla de los sujetos procesales, en el tema de competencia es importante tener en cuenta que hubo una reestructuración para todo el tema de los asuntos de familia, de los conflictos de familia. Por eso es que encontramos, y ustedes encuentran artículo 21, artículo 22, que nos hablan de competencia de los jueces de familia en única instancia y competencia de los jueces de familia en primera instancia, haciendo una precisión en que son asuntos de familia, son conflictos de familia y el competente para conocer es un juez de familia. Lo que sucede es que por la estructura en Colombia, que no es lo suficientemente robusta, pues saben ustedes que en muchos de esos asuntos, a falta de juez de familia, pues lo atenderá, dependiendo de las reglas de la competencia, el juez civil municipal o el juez civil del circuito. Pero con el crecimiento de esa jurisdicción de familia, pues entonces se le da o se hace esa claridad a través de los artículos que le mencioné para determinar cuáles van en única instancia y cuáles van en primera instancia. Sobre el tema de las cuantías, artículo 25, en el cual los rangos se mantienen, el rango de mínima, el rango de menor y el rango de mayor cuantía. Lo que sucede es que se modifica con base en el criterio que se tiene en Colombia para fijarlas, y es conocido por todos ustedes, que son los salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, por eso encontramos allí los rangos y nos dice el de mínima hasta dónde llega, el de menor hasta dónde y los de mayor cuantía a partir de qué. Pero allí se modifica. Es importante tenerlo en cuenta porque en estudios internacionales, cuando uno acude a estas instancias y hay debates académicos en torno a eso, han considerado o consideran la mayoría de estudiosos y doctrinantes que el tema de la mínima cuantía por las condiciones en Colombia está desbordado, o sea, está supremamente o es supremamente alto, y yo comparto ese criterio. Pero están o se mantienen y se respetan los rangos. Sobre los auxiliares de la justicia, el tema del perito y el tema de los curadores al lite, tengo mayores modificaciones. Los peritos, todo el medio de prueba denominado dictamen pericial. Saben ustedes que hay un gran cambio allí, y es que se logra con el Código General del Proceso corregir un viejo vicio que venía, y es que en muchas de las actuaciones ni siquiera se conocía al perito, simplemente él firmaba el dictamen, que muchas veces ni lo hacía, y eso era sometido después a las partes y lo podían objetar por error grave, y bueno, esto causaba unos traumatismos enormes en la actuación judicial. Ahora se logra un excelente escenario, y es llevando el perito o la facultad que tiene el juez para convocar al perito a las audiencias. Cuando eso es así,
entonces desaparece la figura de la objeción por error grave, porque teniendo con base en el principio de inmediación al perito allí en la audiencia, pues él siendo el experto, él tendrá la capacidad, si es idóneo, claro, porque eso se puede atacar, pero siendo idóneo, partimos de esa base, de responder todo lo concerniente a lo que se esté tratando. Ese es un logro inmenso en tema de ese medio de prueba que es el dictamen pericial. Sobre los curadores al ítem, surge esta figura no porque sea nueva, sino que dispone que los abogados ahora en Colombia tendrán que cumplir con una función social y es atender hasta 5 procesos en calidad de curadores al lite cuando pues así los llame un proceso. Ad honore. Y eso digamos que es la novedad. ¿Qué podemos concluir con esta figura? Que ahora en Colombia entonces tenemos dos eventos en torno a la curaduría al lite. Una está siendo y sigue siendo específica y concerniente solo a los abogados, porque curador al ítem saben ustedes que aparece en la escena procesal cuando no se puede notificar de manera personal directa o por aviso al demandado y hay que acudir al emplazamiento. Entonces, para garantizarle el derecho, una figura antiquísima dispone que el Estado le suministre un curador al lite para que defienda sus intereses. Allí hay un problema y por eso tienen referida ahí ese pronunciamiento de la Corte Constitucional de 2014 en el cual revalida la existencia de esta figura. O sea, ya tiene estudio constitucional, ya pasó por el tamiz constitucional y la Corte Constitucional declaró exequible la figura. Se han suscitado en el ejercicio práctico algunos problemas. Por eso, y ahí están las siglas, el doctor Hernán Fabio López Blanco ha determinado que hay que tener en cuenta y los jueces tienen que tener en cuenta y afortunadamente así lo están haciendo el factor territorial, que es el municipio donde esté el abogado, porque es de sentido común que si la figura del curador al litem recae sobre cualquier abogado, pues no tendría ningún sentido que el proceso se esté llevando en Pasto y se designe como curador al litem un abogado que tenga domicilio y residencia en Medellín, porque los costos y el traumatismo procesal sería enorme. Entonces, él sugiere, con toda la razón, de tener en cuenta el factor territorial y ya le digo, afortunadamente nuestros jueces así lo están teniendo en cuenta. Además del factor territorial, hay otro factor que propugno por él y es el tema del conocimiento en el área, que he encontrado que en la mayoría de los jueces también le están dando aplicación. ¿Por qué? Porque como ellos son conocedores de su despacho judicial, ellos saben de cuáles abogados litigan allí y se mueven en el ambiente de la jurisdicción que ellos conocen o de los conflictos que ellos conocen. Entonces a ellos son los que designan y me parece totalmente acertado. Porque no es el hecho de ser abogado y coloquemos un ejemplo, estamos ante un proceso de servidumbre y se llame a un abogado que tenga su actividad o concentrar toda su actividad en materia penal, porque ese abogado en materia penal pues lo vamos a llamar a este proceso civil y él no tiene conocimiento de eso, entonces no podría hacer una defensa técnica, pero eso lo han solucionado y lo vienen solucionando de manera adecuada en mi sentido los jueces, toda vez que determinan que estas personas que han actuado ante su juzgado pues tienen conocimiento porque han presentado demandas de ese tipo por su competencia y me parece que esa es una solución adecuada, sabia. El libro segundo nos habla de los actos procesales. Vamos también para encaminar dentro de toda esta teoría de los actos procesales cuáles han sido los cambios más significativos. En cuanto a los actos procesales de introducción, que saben ustedes que es todo lo contentivo a la demanda y a la contestación de la demanda, era requisito sine qua non la prueba documental cuando una de las partes, o en este caso la parte demandante, pues una persona jurídica que aportase la prueba documental de la prueba de existencia y representación. Eso lo abolió el código porque hoy determina el simple
la simple disposición o la indicación que se le haga al juez de que existe en la página web esta información será suficiente. Entonces ya se bajó de esa categoría y ya no es requisito sin informe la prueba documental. Lo que el juez necesita es saber dónde puede encontrar una información para verificarla. Todo lo que tiene que ver con la demanda, ¿no? Porque estamos en actos procesales de introducción. Ustedes saben que con el advenimiento del Código General del Proceso hay unas modificaciones importantes que hay que tener en cuenta. Hoy en día se puede pedir la aclaración y la adición de una demanda en los tiempos procesales que allí se establecen, figura que no existía antes en el Código de Procedimiento Civil. Hay que presentarla de manera integrada y bueno, tiene todo ese manejo en cuanto a esa figura o a esos verbos en torno a la demanda. El retiro de la demanda también les aconsejo, sufre una modificación, es importante que la tengan en cuenta. Sigue existiendo la posibilidad del retiro de la demanda civil, pero con el Código General del Proceso se modifican los requisitos. En cuanto a las excepciones mixtas desaparecen técnicamente del Código General del Proceso. No porque dejen de existir, porque es que la razón de ser de las excepciones mixtas era que tenían su origen o su génesis es de excepciones de fondo, o sea que atacan, destruyen las pretensiones, pero se podían proponer en cuanto al trámite como previas. ¿Con qué fin? Con el fin de no desgastar el aparato jurisdiccional. Entonces vamos a cualquiera de ellas que antes se denominaban mixtas. La cosa juzgada, que es muy conocida entre nosotros. Pues no tenía ningún sentido que si el juez en desarrollo de alguna de las etapas del proceso encontrase que ya había cosa juzgada, probada obviamente, él prueba que llevó cosa juzgada, pues no tiene ningún sentido seguir adelantando las otras etapas procesales y llegar a esta sentencia. Por lo tanto, pues ¿qué tenía que hacer? Entonces proceder al tratamiento de una previa y dar por terminado el proceso allí. Decíamos, entonces técnicamente esas excepciones siguen existiendo, lo que pasa es que siguen siendo como siempre lo han sido de fondo de mérito, pero el tratamiento que se les da es el que se modificó. Hoy tiene un tratamiento mucho más sencillo, mucho más práctico, y es que el juez, cuando encuentre una de estas excepciones que anteriormente se llamaban mixtas, pues tendrá que dictar una sentencia anticipada, con el mismo sentido que les comenté ahora, y es no desgastar el aparato jurisdiccional cuando el juez ya encuentra para él pruebas suficientes de que se materializó esa excepción de fondo de mérito. Entonces hoy, tratamiento de sentencia anticipada. Alguna discusión hubo en torno de que si esta sentencia era susceptible de recursos extraordinarios, y sí, ya decantó también en la doctrina nacional que es una sentencia como cualquier otra, y si enmarca una causal para proponer un recurso extraordinario, pues es susceptible de que se promueva. Las reglas generales del procedimiento, todo lo que tiene que ver con el uso de las TICs. Artículo 103, se lo recomiendo también. Es un artículo que es supremamente ambicioso, porque es la incorporación de toda la tecnología a el funcionamiento de la rama judicial. A lo que tendremos que llegar tarde o temprano: litigio en línea, expedientes digitales. Ya empezamos a dar pasos agigantados en torno al manejo tecnológico, pero el 113 en el artículo 113 es aquel en el código que encontramos en el código que nos abre esa posibilidad y determina ahí que el Consejo Superior de la Judicatura determinará todo lo pertinente a la aplicación de las tecnologías. Obviamente, como en todos los escenarios, saben ustedes que la tecnología va adelante, va un paso adelante, ¿sí? Y sobre todo en materia jurídica, el tema de su reglamentación, de regulación va un paso atrás y a veces muy atrás, pero bueno, digamos que vamos en el tránsito a ello, y ese artículo es el que nos habilita para todo ese advenimiento. En
cuanto a emplazamientos y traslados, hay que tener en cuenta que el emplazamiento y los traslados, ahora artículos 108 y 110 del Código General del Proceso, pasan a ser una regla general de procedimiento, no técnicamente unas notificaciones, porque las notificaciones las encontramos a partir del artículo 291, pero no dejarse confundir que, claro, ese emplazamiento del 108 es aquel que se usa para la notificación personal, que yo denomino indirecta, cuando toque irse por esa vía, porque la indirecta puede irse por la vía del aviso o por la vía del emplazamiento. Entonces, por la vía del emplazamiento, ¿qué fue lo que hizo el Código General del Proceso? Recoge en el 108 toda su actuación. Para mí, de una manera equivocada, en cuanto que sí, incorporó unas nuevas formas para el emplazamiento, pero mantuvo todas las formalidades del anterior, que está más que diagnosticado y conocido por todos, inclusive, obvio, el legislador, que no tiene ninguna eficacia ni ninguna eficiencia, pero si usted mira con cuidado, usted va a encontrar que le exige todas esas formalidades, además de las nuevas. ¿Cuáles son las nuevas? La aproximación al uso de las tecnologías. Entonces, me parece que ahí se cometió un error, porque si le apuntábamos y le vamos a apuntar el manejo de las tecnologías, pues hemos debido atrevernos a dar el paso y no mantener el anterior, porque en esas condiciones lo que estamos haciendo es duplicando todo el ejercicio de las formalidades. Pero bueno, son puntos de vista. Los términos, duración del proceso, artículo 121, el cual también tienen que mirar, tienen que analizar, porque sostengo en todos los escenarios que el artículo 121 es el diamante de la corona. Efectivamente, si usted mira con cuidado toda la incorporación del Código General del Proceso, el artículo 121 sí hace diferencia en el campo eminentemente procesal con el Código de Procedimiento Civil, porque dentro de su estructura, estoy hablando del artículo 121, que tiende y apunta a la duración razonable de las actuaciones y de los procesos judiciales, pues allí ya el legislador se atreve a decir, bueno, el juez en Colombia, atendiendo un asunto de única instancia o de primera instancia, tiene un año para dictar sentencia. Si en un año para dictar sentencia, claro, salvo interrupción o suspensión, si en ese año, dadas las condiciones, él no puede dictar sentencia, él tendría, y es su obligación, que manifestar que pierde automáticamente la competencia y se la otorga a otro juez para que ese otro juez falle, al cual le dan un plazo máximo de 6 meses. Pero hay que mirar con cuidado. Todo este 121 es bastante denso, bastante engorroso, ya tiene modificaciones de la Corte Constitucional, en el punto específico de la nulidad que generaba, que decía en el texto original que era una nulidad de pleno derecho si el juez se pasase ese año y dictara una sentencia. Ahora ya, por decirlo de una manera sencilla, esa condición de ser una nulidad de carácter absoluto pasó a ser de carácter relativo, y me parece totalmente acertada la intervención de la Corte Constitucional en este punto, de haberla, si ustedes quieren entenderlo y manejarla de esa manera, degradado a una nulidad saneable. Había causado muchísimos problemas y estaba causando muchísimos problemas. En el régimen probatorio, pues hay muchos cambios, pero de los trascendentales, pues parte de lo que hablamos en torno al énfasis que se hace para que se cumplan los medios de prueba, lo del dictamen pericial, lo de las pruebas extraprocesales, anteriormente conocidas como pruebas anticipadas. El carácter de extraprocesal pues es mucho más amplio. Además, en la mayoría de eventos, excepto los de familia, permite la práctica de medidas cautelares también en ese carácter extraprocesales, con el fin para el cual están creadas, y es garantizar que esa prueba, siendo esta procesal, la vamos a guardar, la vamos a blindar, la vamos a garantizar para que en un futuro la podamos usar en un proceso. Y si no tenemos los cuidados del caso, pues es muy posible que se deteriore, desaparezca, en fin. Entonces me parece también muy acertado. El juramento estimatorio, artículo 206,
exige el manejo de esa prueba pericial en el cual pueden participar y en la mayoría de eventos los tiene que aportar quien así lo manifieste en la actuación procesal. Y entonces nos da todo el derrotero del 206, que es importante también tener en cuenta que ya tiene cosa juzgada constitucional. La Corte Constitucional en varias sentencias se ha pronunciado sobre el 206 y ha declarado en toda la exequibilidad de esa norma. Se atacaba que tiene una doble sanción allí, que algunos consideraban que eran muy exagerados, pero la Corte Constitucional, haciendo el estudio en contexto, determinó que no había lugar a la inexequibilidad de esa norma en particular y la declaró exequible. Entonces ya tiene cosa juzgada también constitucional. Es una figura también nueva en el sentido que el juramento estimatorio existe inclusive desde el Código Judicial, pero es nueva en el sentido de su tratamiento. Y entonces hoy nos dice que cualquiera de los sujetos procesales que pretenda el pago de unos perjuicios, de unas mejoras, de frutos, o acudir a la figura de la compensación, lo tendrá que hacer a través de el 206, o sea, a través de un juramento estimatorio. Si usted no está en la condición o en las condiciones de estimarlo, por eso es que aparece el tema de la prueba pericial. Usted tendrá que apoyarse en un perito y así lo tendrá que aportar con base en ese dictamen o con el dictamen, a llegarlo, a anexarlo para precisar el perjuicio. Si ese es el caso y el ejemplo en el cual nos vamos a quedar. De tal manera que es importante ver que el 206 está consagrado para cualquier sujeto procesal, porque en eso he notado alguna confusión. Algunos piensan solo que es para el demandante o es una posibilidad para el demandante. No, es cualquier sujeto procesal que en esas condiciones vaya a reclamar cualquiera de esos 4 eventos. Puede ser un tercero incidental, puede ser el demandado, va a ser muy común en el tema de las mejoras, cuando usted analiza la situación y no va, ejemplo, a controvertir el derecho real porque hay pruebas suficientes para determinar que eso es así, entonces usted puede reclamar mejoras, pero si usted va a reclamar mejoras en su calidad de demandado, ya sabe que tiene que hacerlo a través del artículo 206. Y aparece una figura con la cual terminamos esta segunda sesión de contextualización, y es que siempre que aparezca la figura del juramento estimatorio, o sea, en los 4 eventos que les narré que trae el 206, y si no se hace de esa manera, el juez está en la obligación de inadmitir esa actuación. Y miren que les estoy diciendo que, por ejemplo, puede pasar en cabeza del demandado. Entonces él le inadmitiría esa actuación al demandado. Y eso es nuevo dentro de nuestro, eso es nuevo en el quehacer procesal nuestro, porque estábamos habituados y acostumbrados que el tema de las inadmisiones era simplemente para el extremo demandante y él era la que tenía la posibilidad de subsanar. Pues si usted mira con cuidado ahora con el 206, no, porque eso puede provenir, le repito, de un tercero, del demandado, y si no está dentro del contexto del 206, la obligación del juez es inadmitirle la actuación para que la estructure dentro del ámbito del 206, para lo cual tendrá 5 días y volverá a presentarla. De esta manera dejamos evacuada, digamos, la segunda sesión de la contextualización del Código General del Proceso.